A mediados del siglo XX, quizá un poco antes, se dio una de las grandes revoluciones que se han dado en la historia de la arquitectura en el mundo. Vale la pena repetir a lo que ya hemos dicho, ¿no? Toda sociedad se funda en dos órdenes: el orden del lenguaje y el orden de la arquitectura. Y quizá la arquitectura también sea un lenguaje, es también un lenguaje. Pero claro, es el urbanismo, son las casas, el centro donde habitamos, donde realizamos la liturgia de la vida, es algo muy complejo, ¿no? También el lenguaje, ¿no? El lenguaje, pensamos dentro de las palabras, muy pocos piensan fuera de las palabras, fuera del lenguaje. Bueno, pues la gran revolución, el hombre que aparece, siempre hay alguien que es el ícono humano de las revoluciones. A él le toca dar la cara, pero es el trabajo de mucha gente. Es Frank Lloyd Wright, el arquitecto, que por cierto estuvo muy interesado en trabajar con José Clemente Orozco, que lo representaba en aquel entonces Alma Ritz, la peregrina, ahí en los 30, cuando Orozco estuvo en Estados Unidos, en Nueva York. Y Frank Lloyd Wright también es, si no el padre, al menos el difusor del estilo neomaya en los Estados Unidos. Entonces se interesó mucho y no llegaron a un acuerdo. José Clemente es un hombre caprichoso y no llegó a ningún acuerdo. También la peregrina terminó mal con la viuda y las hijas de Orozco en cuanto a las ventas de unos cuadros. Sobre Alma Ritz tenemos una imagen, pero si escarbamos un poco nos vamos a encontrar algunos detalles curiosos, como en todos, ¿no? Seres humanos. Bueno, este hombre cambió el concepto de la arquitectura en el sentido de definirla ya como una forma de inventar espacios para el ser humano. Antes de eso, fundamentalmente, era fachadismo. Y esta corriente, que originalmente se llamó funcionalismo y que luego se llamó funcionalismo orgánico, que es preciosa, plantea que la función crea el espacio. Y que no hay que gastar, ese es el gran principio de la economía en arquitectura, que luego se nos ha olvidado, que no hay que gastar un centavo en un edificio, en una casa, que no dé calidad espacial. Poner arcos, poner columnas, poner macetones, pebeteros, guirnaldas, escudos, campanas, molduras, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Si no dan calidad espacial, mejor espacio. Entonces así nace el funcionalismo primero y luego la corriente orgánica, que es extraordinaria, que plantea que el edificio tiene que conciliarse, el principio de la conciliación, que ya venía de atrás, de cuando empezaron a hacerse grandes las ciudades, tiene que conciliarse con el medio ambiente. Y aquí el gran exponente fue don Félix Mier y Terán, Lejeune, uno de los grandes arquitectos en la historia de Mérida. Tristemente, su obra casi ya no se ve en la ciudad. Es una desgracia. Esto que se llama ahora el Paso Deprimido, Glorieta de la Paz, que es un mejor nombre, si tenía alrededor un conjunto de casas muy grandes que eran exponentes del funcionalismo y que a la vez eran exponentes de la conciliación con el paisaje urbano. Más o menos, ¿no? Y en ese sentido, si tardábamos más ahí en cruzar esa glorieta, mejor. Porque esa era la glorieta que sonreía a los habitantes de la ciudad. No tenía una sola barba. Y los jardines estaban así, estaban conciliados, ¿no? Desgraciadamente, nosotros a veces parece, como todos los pueblos mesoamericanos,
que perdemos la memoria, que nos queremos inventar cada determinado tiempo, de olvidarnos. Estos días vamos a hablar de eso, ¿no? De ese gran problema que tenemos los pueblos, no todos, bueno, Argentina no lo tiene, Chile tampoco, desde luego la República Oriental del Uruguay no lo tiene, pero los demás tenemos una vocación por reinventarnos y por destruir nuestro pasado y creer que vamos a inaugurar una nueva era sin saber que la fuerza más grande de un pueblo, donde la roca donde se puede parar un pueblo, es la tradición y es su historia. Bueno, ¿cuáles son las características de este funcionalismo que aparece en dos hermosísimas colonias? Bueno, aparece también por toda Media, pero dos colonias bellísimas son las exponentes, la Alemán y la Colonia México, o lo que queda de la Colonia México, que la han estropeado sin misericordia. Hasta una gasolinera pusieron allá, sin ninguna, en la casa que fue de don Michel Wabi, sin ningún respeto. Una bellísima colonia, la mejor colonia de la ciudad, la Colonia México. Bueno, ¿cuáles son las características estéticas? Enormes volados, es decir, techos así muy grandes, ¿no? Columnas ligerísimas. Por primera vez, adiós a los órdenes dórico, jónico, corintio, el toscano, que es el que más tenemos aquí, desapareció. Y aparecieron esas columnas delgaditas, ¿no? Grandes ventanales, o sea, un predominio del vano sobre el macizo. Todavía se ve eso en la Colonia México, ¿no? La casa de don Pepe Mena, que a ver cuándo, la que está frente a la estatua esa en la glorieta, que a ver cuándo la botan, porque está esperando que la boten. Es una casa histórica en la ciudad, porque ahí se ve claramente el funcionalismo, ¿no? El predominio del vano sobre el macizo, quiere decir de los ventanales sobre el muro. Tan afortunado para nuestro clima. Techos bajos, la piedra aparente, en algunos casos que apareció por muchos lados, las grandes terrazas en la planta alta y en la planta baja. Alardes estructurales, es la época de los grandes alardes estructurales, don Mario Duarte Carrillo y su hermano Alberto, claro está, pero el más famoso fue don Mario, un gran calculista, también uno de los grandes ingenieros civiles de nuestra historia. La fuente de la colonia, se decía de la Colonia México, el Paseo Montejo, donde está el Paso Deprimido, es un alarde estructural. Y las otras platos que están en el parque de la Colonia México también constituyen alardes estructurales muy propios de esa época, y para lo cual don Mario era un hombre extraordinario, un calculista maravilloso, ¿no? Losas delgadas de concreto armado, él trajo la planta esa, don Mario. Estructura de traves, la estructura, y de columnas. En algunos casos el muro era mampostería, pero con el funcionalismo entró Su Majestad el bloc, que además era muy apropiado para nuestro clima, porque permite un poco más el paso del aire. La gran aportación del funcionalismo es los espacios diferentes, vestibulados, es decir, no entrar de golpe, nada de que un cuarto y luego otro cuarto y luego otro cuarto y luego otro cuarto y al final el baño, porque en las noches era una pasadera de los mil demonios, sobre todo si alguien estaba mal del estómago. Y se podía, las divisiones ingeniosas no se hacían con muro, con arreates, que había muchísimo, con algunas columnas, en fin, pero un espacio, una sala que hoy no sé para qué sirve, porque ya la gente no se visita. El área social es la terraza o es la cocina. Las salas son una suerte de bodegas expuestas. Ahí se hace la ropa que se lavó, que se planchó, se hacían los juguetes de los chiquitos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la gran aportación, ¿no? También habría que tener jardines perimetrales, otra gran aportación del funcionalismo. Y luego vamos a ver las orientaciones que ya se olvidó, que ya se olvidaron, y también la conciliación con el medio ambiente, con el entorno,
que trae el funcionalismo de la Colonia México, por ejemplo, un poco la Buena Vista, donde había los árboles que estaban en la puerta, los jardines también, los parques, una cosa preciosa, ¿no? Es el momento más tan luminoso quizá, tan luminoso como el siglo XVIII, en que la ciudad se embelleció. De suyo, por muchos años, las dos esquinas más hermosas de la ciudad era el cruce de la 57 con la 60. Ahí está el Colegio San Francisco Cabe, un edificio colonial, la universidad, el Peón Contreras, sobre todo si usted ve a la plaza principal. Y la otra esquina era esa, que la destruyeron haciendo ese paso que evita precisamente verla. Fue el lugar menos afortunado, fue un golpe muy fuerte a la ciudad, porque era esa esquina debimos haberla conservado, porque era la esquina más hermosa de la ciudad. Y muestra esos dos momentos luminosos de nuestra ciudad. La de la 57 con 60, el siglo XVIII, ese es el Paseo de Santa Ana, el primer paseo de la ciudad, pero también está presente, desde luego, el Porfiriato, la Bella Época con el Peón Contreras. Y la de la Fuente, allá en Montejo y la Colonia México, el funcionalismo con un entorno orgánico. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, no importa, diga lo que le parezca. Ve el próximo, a lo mejor ese le gusta.